comprendemos el nivel de frustración de varios apristas, incluido Mauricio Mulder. Y creo de que durante estos últimos años se ha demostrado que partidos tradicionales como el APRA, el PPC, están camino a su desaparición. Ellos se sienten preocupados y lo que hacen es atacar al dirigente, al político que tiene un respaldo importante en un sector de la población del pueblo peruano. Gregorio Santos visitó varias regiones del país después de salir de la cárcel. Estuvo en Arequipa, en Cusco, Puno, Huancavelica, Baira y Ayacucho. Estuvo en Lima y allí la población lo reconoce, la población ve de que es un líder que se identifica con sus causas, lo que los apristas hace muchos años han dejado de lado. Ellos están del lado del poder económico, están del lado de las transnacionales. El APRA conocemos su trayectoria y por lo tanto el señor Mauricio Mulder expresa así su nivel de frustración enorme, entendiendo de que el APRA ya en este momento no representa las grandes mayorías de nuestro Perú. Decirle corrupto a Gregorio Santos en estos momentos es bajar de pronto el nivel de diálogo, el nivel en las clases políticas, teniendo en cuenta que Gregorio Santos no está todavía sentenciado. Nosotros debemos decir al señor Mauricio Mulder que hace 2 años se hizo una encuesta en el país, un trabajo de investigación importante, y allí se le preguntó al pueblo peruano quiénes de los expresidentes considera usted que es el más corrupto de la historia. Y la mayoría de encuestados en ese trabajo de investigación determinaron que era Alan García el expresidente más corrupto de la historia del Perú. Luego seguía Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Es decir, Mauricio Mulder también debe analizar este tema. A Gregorio Santos no se le puede decir corrupto porque no es un ciudadano sentenciado hasta el momento, está en un proceso de investigación y eso todo el Perú lo sabe. Sin embargo, cuando este señor sale a los medios de comunicación, estamos hablando de Mulder, a indicar Gregorio Santos es corrupto, Gregorio Santos está siendo procesado, ¿por qué no dice nada, por ejemplo, de los escándalos, de los bochornosos actos durante el primer gobierno aprista? Hablamos del Doralmug, del tren eléctrico, hablamos incluso de violación a los derechos humanos como la matanza de Acomarca. Allí el señor Mulder se calla. ¿Por qué no dice nada el señor Mulder, por ejemplo, sobre los hechos escandalosos durante el segundo gobierno del APRA con los petroaudios, que ahí se determinó que había negociados entre el APRA y la gente que estaba muy interesada en explorar yacimientos petroleros en el país? ¿Por qué no se dice nada, por ejemplo, sobre los narcoindultos, que se demuestra con vídeos, con pruebas, que se pedía dinero a los procesados por narcotráfico a cambio de libertad? Allí no se dice absolutamente nada. ¿Por qué no se dice nada sobre los hechos irregulares en la construcción de los colegios emblemáticos, la construcción del Estadio Nacional de Lima y otras obras? Y ahora el escándalo internacional que incluye a expresidentes como Fujimori, Alan García, Toledo, que incluye a Ollanta Humala. Allí el señor Mulder se calla. Entonces, yo creo que Mulder está expresando un nivel de frustración extrema, sabiendo que con estos temas de Odebrecht, yo estoy casi seguro que el APRA está camino a la extinción. Atacar a Gregorio Santos, ¿qué es lo que buscaría estas apristas? Bueno, lo que quieren buscar es delegitimar el liderazgo de Gregorio Santos. Goyo es un ciudadano que viene de un sector popular de las rondas campesinas del magisterio y que en Cajamarca acompañó a su pueblo en las luchas históricas contra un proyecto que intentaba destruir las cabeceras de Cuenca en Cajamarca. Y creo que después de estos procesos de lucha del pueblo de Cajamarca, que se sumaron varias regiones del país y varios movimientos sociales y políticos de izquierda y progresista, Goyo se convierte en un referente importante que puede tener espacios mayores en los próximos años. Sin embargo, el APRA no ha podido conquistar, no hay un líder que pueda representar en este momento a los intereses del pueblo peruano. Goyo ha estado acompañando en las luchas justas de los hermanos de Lima, de Puente Piedra, de varios distritos de la capital de la República, y allí ha sido reconocido por un sector importante de jóvenes, de transportistas, de pequeños y medianos empresarios, de maestros, de sectores sociales.
y ven pues de que a su lado Gregorio Santos le reivindica. Ven de que hay un líder político que no solamente hace política en momentos de elecciones, sino también les acompaña en los momentos que ellos lo necesitan, como por ejemplo la lucha contra el pago de un injusto peaje. ¿Qué debería decir cuando indica que quiere aprovecharse políticamente de estas actividades que se dan en Lima? Yo creo que el aprovechamiento político, lo que se ve fundamentalmente es de la derecha reaccionaria, cuando empiezan a descalificar a todo quien se movilice en el país. Y allí salen pues los apristas, fujimoristas, los malos apristas podemos decir, o fujimoristas, a deslegitimar a líderes políticos cuando se solidarizan con las causas justas del pueblo. Cuando se dice, en el país estamos acostumbrados a hacer política tan solamente en el momento de elecciones. ¿Y dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los líderes políticos? ¿Por qué no se pronuncian como el tema del peaje, como los conflictos sociales, ambientales en el país? Pero cuando un político de izquierda progresista como Gregorio Santos se suma a estas medidas de lucha de la población, ahora sí empieza la descalificación por parte de la derecha reaccionaria. Entonces, es su costumbre definitivamente de estos señores que lo único que hacen es impedir el avance de los sectores progresistas y de izquierda en el Perú. Segundo, ahora en las redes sociales muchos cuestionan a Gregorio Santos e indican y ellos están seguros que el Coyo va a volver a la cárcel. ¿Ustedes creen que Gregorio Santos va a volver a Piedras Gordas? La justicia, si actúa independientemente, sin responder a presiones del poder económico en el país, estamos seguros que Gregorio Santos saldrá libre de todas las imputaciones que en este momento se le está acusando. No hay pruebas que determinen el nivel de culpabilidad. Hay hechos que nos llaman la atención, como por ejemplo una sentencia anticipada. Se dice que por allí habría un negociado entre el fiscal Walter Delgado con el señor que ha asumido responsabilidad por lavado de activos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tú asumes responsabilidad por delitos de lavado de activos, pero involucra a Gregorio Santos. Tú dile, yo sí soy responsable, pero Gregorio Santos me orientó, Gregorio Santos me dictó la plana, la cual definitivamente evidencia de que hay una parcialización tanto en el fiscal como también en algunos jueces en el país. Pero nosotros confiamos en la justicia del Perú y creo que confían muchos peruanos. Hay gente inocente que está siendo procesada, incluso sentenciada, pero muchos que han desfalcado las arcas del erario nacional, muchos que han robado al país. Ayer he escrito un artículo interesante releyendo el libro de Alfonso Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú, y de verdad que nos llama la atención que los gobiernos que pasaron por los estamentos del Estado, que los que gobernaron el Perú, hay hechos sumamente escandalosos que empobrecieron más a la patria. Y estamos hablando de la traición de Miguel Iglesias, allá en la Guerra del Pacífico, cuando en momentos importantes el pueblo peruano necesitaba de unidad, pero también necesitaba el respaldo importante de sus gobernantes y los recursos del Estado. Las donaciones que iba para poder fortalecer las Fuerzas Armadas y Policiales se fueron a bolsillos de la cúpula de Miguel Iglesias, y el señor huyó del país traicionando a nuestras Fuerzas Armadas y a los intereses del pueblo peruano. Luego hablamos del onceño de Leguía, que amasó una gran fortuna y definitivamente sus 11 años generó una red de corrupción mayor en el gobierno. Luego lo de Fujimori, que nosotros lo consideramos como los 3 hechos más grandes de corrupción en el Perú, pero sin descartar también los hechos de corrupción en el gobierno de Alan García, de Toledo y Ollantumala. Y allí está Odebrecht. Odebrecht ha abierto los ojos, creo que a muchos peruanos, entender de que quienes se abanderaban como ser los pulcros o se abanderaban los luchadores contra la corrupción, allí están manchados por estos hechos que ha denigrado la dignidad de todos los peruanos.